Hola, mi nombre es Scarlett Lillo y pertenezco al Liceo La Granja. Curso cuarto año medio y estudio Química Industrial. Hoy explicaré el ciclo de Carnot. Primero que todo, el ciclo de Carnot es un proceso que se creó para obtener una mayor eficiencia en una máquina termodinámica. Este ciclo indica lo ideal o lo que teóricamente debiera suceder en aquella máquina. Este ciclo se constituye por 4 etapas, las cuales se llaman expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática. Primero explicaré lo que significa el nombre de cada etapa para tener una mayor claridad. La expansión isotérmica significa que de un volumen menor se pasa a un volumen mayor a temperatura constante. La expansión adiabática significa que de un volumen menor se pasa a un volumen mayor sin transferencia de calor con el exterior. La compresión isotérmica significa que de un volumen mayor se pasa a un volumen menor a temperatura constante, y la compresión adiabática significa que se pasa de un volumen mayor a un volumen menor sin transferencia de calor con el exterior. Ya sabiendo lo que significa el nombre de cada etapa, procederé a explicar cada una de ellas. La primera etapa de expansión isotérmica sucede una absorción de energía con una expansión de volumen. El gas absorbe energía a temperatura constante, absorbe y se expande. En la segunda etapa de expansión adiabática, el calor no sale ni entra, y a eso se le llama proceso adiabático. El gas se expande. Cuando se expande, el gas disminuye su temperatura. En la tercera etapa, el gas se comprime. Cuando se comprime, lo hace a temperatura constante, por lo cual el calor es liberado. Esto quiere decir que es rechazado por la máquina. Y en la cuarta y última etapa de compresión adiabática, sucede que el calor ya no abandona el ciclo o a la máquina, y este no fluye, pero sigue comprimiéndose. Esto era lo que sucede en cada una de las etapas del ciclo de Carnot. Ahora explicaré el gráfico del ciclo de Carnot, que se constituye también por estas etapas. En el gráfico las variables son de presión y de volumen. Entre el 1 y el 2 ocurre la primera etapa, y como mencioné anteriormente, ocurre una absorción de energía por el calor que se añade, y el gas se expande. Esto quiere decir que aumenta su volumen. Del 2 al 3 ocurre la segunda etapa, que es una expansión adiabática. Aquí el gas se sigue expandiendo, que aumenta su volumen, pero no hay transferencia de calor con el exterior. Del 3 al 4 ocurre la tercera etapa, que es una compresión isotérmica. Aquí el gas se comprime. Esto quiere decir que disminuye su volumen y se libera un calor que, como dije anteriormente, esto sucede porque la máquina lo rechaza. Del 4 al 1 ocurre la cuarta y última etapa. Aquí se comprime el gas, que disminuye su volumen, y no fluye, pero como se sigue comprimiendo, termina el ciclo. Todo este ciclo genera un trabajo. Como al principio de este video mencioné que el ciclo de Carnot se utiliza en las máquinas termodinámicas, procederé a explicar el funcionamiento de una máquina termodinámica. Este funciona de la siguiente manera. Primero, en una caldera se añade el fluido, que será agua. Esta agua debe ser de una gran pureza para no provocar sedimento. Aquí en la caldera se le añade un calor al agua, esta se evapora con una gran presión y luego pasa a los álabes de una turbina. Aquí el vapor pierde la presión y se genera una energía cinética. Luego el vapor pasa a un condensador, donde se condensa y se vuelve un líquido. Este líquido se licúa para posteriormente inyectarse en una bomba, donde se añadirá presión para volver a ingresar el agua a la caldera y que este ciclo vuelva a suceder. Como dije, el ciclo de Carnot es utilizado en una máquina termodinámica, y este se puede ver en los siguientes pasos. La etapa 1 pasa cuando se va a inyectar el agua a la caldera y cuando sale en forma de vapor hacia la turbina. La segunda etapa pasa entre el 2 y el 3, cuando se está inyectando el vapor a la turbina y pasa al condensador. La tercera etapa pasa entre el 3 y el 4, donde el vapor pasa
a convertirse en un líquido y se vuelve a inyectar a la bomba, y el 4 y el 1, donde el agua finalmente se vuelve a inyectar a la caldera con una gran presión. Y este fue el ciclo de Carnot que funciona en una máquina termodinámica. Hola, me llamo Felipe Silva y al igual que mi compañera pertenezco al Liceo La Granja en la especialidad de Química Industrial. Hoy voy a hablarles sobre el ciclo de Rankine. Para empezar, ¿qué es el ciclo de Rankine? El ciclo de Rankine es la modificación del ciclo de Carnot, con el objetivo de modificar, mejorar y corregir los errores que éste presenta, ya que el ciclo de Carnot indica lo ideal que debería ocurrir en una máquina térmica. En cambio, el ciclo de Rankine indica lo que realmente ocurre en una máquina térmica. Ahora indicaré en la base del ciclo de Rankine. Bueno, en este gráfico se ve la implementación de un sobrecalentador en el circuito que hay desde la caldera a la turbina. Bueno, esta implementación es una mejoración del ciclo de Carnot, ya que el ciclo de Carnot nos dice que la caldera va a producir un vapor 100% seco, y eso es mentira, ya que la caldera cuando produce vapor, el vapor arrastra pequeñas partículas líquidas. Y estas partículas líquidas hacen que ese vapor en parte se transforme en vapor húmedo. O sea que el vapor no va a ser 100% seco. Va a haber una parte húmeda y una parte seca. Y el ciclo de Rankine, como busca mejorar, implementar, corregir los errores del ciclo de Carnot, implementó un sobrecalentador que hará que cuando la producción de vapor ejercida por la caldera pase por aquí, ese vapor, en vez de las partículas líquidas arrastradas, van a ser parte del vapor seco. O sea que el vapor seco va a estar distribuido en mayor proporción que el vapor húmedo. Luego viene el siguiente gráfico. En este gráfico está representado el ciclo Rankine en 4 etapas, desde la 1 a la 2, desde la 2 a la 3, desde la 3 a la 4 y desde la 4 a la 1. Bueno, ahora explicaré el nombre de las etapas. Desde la 1 a la 2, la etapa se llama expansión isentrópica. La entropía del fluido permanece constante. Luego desde la 2 a la 3 se llama enfriamiento isobárico. Se enfría el fluido y no varía la presión. Luego desde la 3 a la 4 se le llama compresión isoentrópica. Aquí se efectúa el fluido sin cambio de entropía. Desde la 4 a la 1 se le llama calentamiento isobárico, y aquí se calienta el fluido sin variar su presión. Bueno, ahora explicaré lo que sucede en cada una de estas etapas. Bueno, desde la etapa 1 a la 2, llamada expansión entrópica, se realiza entre condiciones de vapor sobrecalentado hasta condiciones de vapor húmedo. Desde la 2 a la 3, el enfriamiento isobárico, hay un cambio de fase, es decir, el fluido de estar en estado de vapor pasa a estar en estado líquido. Y al realizarse dentro de la campana de saturación, además de ser isobárico, va a ser un proceso isotérmico, es decir, va a ser reversible. Luego desde la 3 a la 4 se le llama compresión isoentrópica. Aquí se va a comprimir el líquido saturado a la salida del condensador. Y desde la 4 a la 1 se calienta el fluido hasta transformarse en un líquido saturado. Este cambia de fase del líquido a gaseoso, y aquí ocurre un sobrecalentamiento y se vuelve un vapor saturado. Bueno, este gráfico se puede expresar de la siguiente manera en el gráfico de aquí arriba. Bueno, aquí en la caldera el líquido saturado se va a calentar. Este líquido saturado se va a evaporar y este vapor se sobrecalienta. Se forma un vapor saturado que va hacia la turbina. Ese vapor que va sobrecalentado que va hacia la turbina se expande, aumenta su volumen, y ese vapor con su volumen expandido circula hacia el condensador. En el condensador se enfría el vapor a presión constante y se condensa. Se forma un líquido saturado. Luego ese líquido circula hasta la bomba. En la bomba este líquido se comprime
y se vuelve a inyectar en la caldera. Al inyectarse en la caldera vuelve a ocurrir el mismo proceso transformándose en un ciclo. Y bueno, a todo esto se le llama el ciclo de Rankine. Gracias.